Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan esta tarde y vamos a platicar con ustedes, pues fíjense, un tema fuerte, un tema difícil, pero que forma parte de nuestra realidad actual y no solamente en México, sino en algunos otros países, que es pues aquellas situaciones en las que pues hay secuestros, hay gente desaparecida, gente que no sabemos qué sucede con ella y que tenemos esa sensación o sensaciones difíciles de cómo vivir una muerte sin cuerpo. Y pues es una temática fuerte, pero créanme que tengo una invitada experta en el tema que nos va a ayudar pues a platicar, a tocarlo, estas cuestiones difíciles que ahorita les voy a presentar. Solamente recordarles que estamos pues en todas las redes sociales, me encuentran en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte, también estamos en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también que este programa se está transmitiendo de forma simultánea en nuestro canal de YouTube Metamorfosis, Vida y Muerte. Y recuerden que los podcasts del programa, que el día de hoy son 142 programas, los van a ustedes a poder escuchar nuevamente a través de la página www.promoestereo.com. Ahí se despliega un abecedario, buscan la M, buscan el simbolito de metamorfosis y automáticamente les va a dar pues el acceso a los podcasts. Y que es importante que ustedes pues le den utilidad, si lo quieren volver a escuchar, si lo quieren compartir con alguien, o si creen que a alguien le pueda servir esta información, pues sería pues genial que ustedes lo hicieran así, porque hacemos los programas justamente para ustedes. Y bueno, sin más, ya yo voy a dejar de echar aquí mi rollo y quiero presentarles de verdad, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy desde Argentina. Ella es licenciada en psicología, Silvina Dulitsky. Ella es psicóloga clínica. Ella hizo una residencia posbásica en cuidados paliativos, es doctorante de la Facultad de Psicología de la UBA, supervisora de residencias de salud mental, docente de la maestría y de los posgrados de cuidados paliativos Palium, USAL, coordinadora del equipo de cuidados paliativos de la Clínica Neurorehabilitación Santa Catarina y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Y de verdad que es un gusto, Silvina, que desde Argentina te puedas conectar, aún con esta diferencia de horarios que tenemos, para platicar de este tema interesante, difícil, pero necesario. Bienvenida, Silvina. Gracias, Leticia. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tener la posibilidad de dialogar en general. Me parece que en el diálogo uno va de alguna manera creando lazos, pero también creando luz sobre algunas temáticas que de no hablarlas quedan, no solo en la oscuridad, sino en la impunidad. Y me parece que en el tema que nos convoca hoy, esto es de trascendental importancia, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y estos dos puntos de los que nos marcas ahorita, del poder también, pues expresar lo que sucede, ¿no? No dejar las cosas que pasen, pues por esta parte, digamos, a la sombra de la vida, sino realmente, desafortunadamente, es nuestra realidad actual y creo que es importante que lo toquemos, ¿no? Este tema de la muerte sin cuerpo. ¿Qué sucede con esto, Silvina? ¿Cómo es que esto puede resultar ser muy difícil? ¿Por qué también caemos en mejor no hablamos del tema, mejor lo dejamos así? Se vive el duelo complicado porque esto también impacta en todo este proceso de duelo, pero ¿cómo es que empezamos o podríamos empezar a abrir el tema de la muerte sin cuerpo? A mí me parece que para empezar tal vez podríamos traer una idea que retoma Agamben
en uno de sus libros, a la raíz de pensar en el genocidio nazi, y él lo que dice es que en Auschwitz no se moría, que lo que se producían eran cadáveres sin muerte. Y a mí me parece que esa es una imagen fuerte, es una idea fuerte, sobre todo a la hora de pensar qué pasa en las sociedades en donde la muerte se representa sin la presencia de cadáveres. Por un lado, cuál es el impacto en las sociedades en donde esto tiene lugar. Y por otro lado, me parece que es importante esta imagen también para pensar qué pasa con los familiares, que por ahí es un poco el tema que nos convoca hoy. ¿Qué pasa con los familiares que se ven convocados, obligados a tener que atravesar un proceso de duelo? Digo, y uno podría entrecomillar si esto, la palabra duelo, poniendo en cuestión si se trata o no se trata de un duelo, pero eventualmente si lo que inaugura el proceso de duelo es la figura del desaparecido, al no haber cuerpo, al no haber cadáver, al no haber momento de la muerte, al no haber un lugar donde está el cuerpo, ¿qué pasa para estos familiares que son convocados, decía, a inaugurar un proceso de duelo sin muerte? Por ahí esta sea como la puerta de entrada para empezar a problematizar el tema, ¿no? Esto que decía Agamben de fábricas de cadáveres sin muerte, porque también hablar de esto es un modo de devolverles identidad a estos cuerpos sin muerte, sin lugar, sin sepultura, y empezar a devolver o a crear justicia ahí en donde lo que hubo fueron desapariciones forzadas. Y es un tema difícil, ¿no? Porque si recordamos toda esta eh, posición que se tomó alrededor de, pues, de estas ejecuciones masivas, ¿no? Con la gente judía a partir de esta, sobre todo acentuada, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y todo este movimiento nazi, donde pues simplemente la gente desaparecía, ¿no? Bien lo decías, no había más conocimiento de qué había pasado con esa persona y cómo y dónde había muerto, y pues eso generaba pues un impacto importante, ¿no? Hay muchos libros alrededor de eso que son muy impactantes leerlos, ¿no? Uno de ellos que yo he tenido la oportunidad, Los hornos de Hitler, por ejemplo, que de verdad que leerlo es impresionante porque uno empieza a imaginar lo que pudo haber estado pasando en esos hornos humanos, en estas, digamos, no sé, como lugares aislados, primero de trabajo fuerte para seguir creando armas, pero por el otro lado, pues todo este maltrato humano en general, ¿no? Es un aislamiento social, familiar, de verdad que uno siente cómo se pudo haber vivido en ese momento. Pero en nuestra actualidad pasa algo semejante, ¿no? Silvina, hay muchos secuestros actualmente, mucha gente desaparecida y que genera de repente pues esta angustia de dónde está, qué habrá pasado, si está secuestrado pero lo están haciendo trabajar o lo llevaron a otro país, o finalmente lo mataron y ya no está vivo, y dónde está el cuerpo, y darle esta sepultura que es parte también de la creencia de acompañar a alguien en pues este cuerpo, ¿no? Y que tenemos que hablar de eso porque pues es algo que tendríamos que darnos esa oportunidad también, ¿no? De repente vemos en redes sociales que ponen
ayúdenme a encontrar y ponen a personas, ¿no? Ayúdenme a buscarlo, que esa persona sepa que lo estoy buscando. A veces pasan años y no se logra tener noticias de esas personas y qué difícil el que pueda pasar tanto tiempo y uno no tenga esa oportunidad de hacer pues este acompañamiento, este cierre, esta sepultura, este saber que ahí está el cuerpo de mi persona querida y que eso pueda realmente también dejarme al menos la tranquilidad de que sé dónde está, ¿no? Porque creo que eso, yo te quiero preguntar aquí, Silvina, eso también es algo difícil. De repente escuchamos, por ejemplo, a las mamás o a las esposas de algunos desaparecidos que dicen, es que ya sé que a lo mejor no está vivo o mantengo la esperanza que pueda estar vivo, pero por cualquiera de estas dos, yo quiero tener su cuerpo, yo quiero, no importa cómo esté, ¿no? Quiero recibir esa sensación de que sí está conmigo, de que yo lo tengo, de que sé dónde va a estar, pero eso es bastante complicado y difícil, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo, Leticia, y tu pregunta. Me parece que hay como varias cosas a abrir en relación a eso. Cuando te escuchaba, pensaba en varias cosas al mismo tiempo. Lo primero es desde la perspectiva de los familiares. Esto que vos decías, bueno, yo sé que está muerto, pero no quiero, vos decías, sé que muchas veces escuchamos que los familiares dicen esto, yo sé que está muerto, pero no quiero perder las esperanzas. Y me parece que esta ambivalencia respecto de dónde pararse frente a la ausencia del otro, es lo que plantea un poco el conflicto en esta situación para los familiares. Porque si lo que hay es una desaparición forzada y yo doy por muerto a mi ser querido y no conozco las circunstancias de esa muerte, la responsabilidad de la muerte cae sobre el familiar. Si yo enuncio que mi familiar desaparecido está muerto, soy eventualmente quien lo da por muerto. Y en ese punto, digo, sabemos que las desapariciones forzadas son producto de regímenes totalitarios que buscan la exclusión del diferente, del opositor, y si yo lo doy por muerto, sigue impune el acto de la desaparición. Entonces, la responsabilidad cae sobre el familiar. En Argentina, eso es una parte del problema. En Argentina, ustedes saben que en la década del 70 hubo la dictadura militar, provocó la desaparición de millones de argentinos, y se funda en ese contexto el movimiento de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, que continúan todavía girando en torno al monumento central de la Plaza de Mayo enfrente de la Casa de Gobierno, pidiendo justicia y pidiendo la aparición con vida de sus hijos. Y justamente una de las cosas que decían las madres de Plaza de Mayo es, los queremos con vida se los llevaron, con vida los queremos, y decían, nosotros nunca vamos a darlos por muertos, porque no somos responsables de esas muertes. Y si alguien tiene que decir que un hijo está muerto, tiene que ser el responsable de la desaparición. Eso por un lado. Ahora, en lo otro que vos planteabas, vos decías, bueno, esta esperanza, decías, esta oscilación de los familiares entre darlos por muertos y tener la esperanza de la aparición.
esa espera de un dolor interminable es lo que caracteriza, por ahí es como lo central, lo más característico del proceso de dolor por la pérdida de un ser querido en los familiares de desaparecidos. Es una búsqueda que no cesa y que transforma esta búsqueda en un dolor interminable, porque es una esperanza sobre una base de un saber certero ominoso. Sí, me ibas a decir algo, Leticia. Y ahorita sabes que escuchándote son las mismas palabras, Silvina, que aquí en México generó también una desaparición importante de 43 estudiantes en el 2014 en Ayotzinapa, ¿no? Y Exactamente. eran las mismas frases que tú estás diciendo, vivos los queremos encontrar. Sigue habiendo movimientos actualmente sobre estas desapariciones. Hubo y creo que eso es importante. Hubo solidaridad de mucha gente, músicos, artistas, escritores, población en general, estudiantes de otras instituciones de todo el país y de otros países, porque esto son cosas que impactan muchísimo a todos, ¿no? El, el ponerse en el lugar de ellos, de estas mamás, de estos papás, es inimaginable el dolor que puede sentirse, ¿no, Silvina? En dónde lo busco. Sí. Y este punto que nos dices es de verdad que me pareció muy relevante. Yo no puedo decir que ya está muerto porque entonces eso daría carpetazo al caso, cuando es una responsabilidad que se encuentre la razón, el por qué, los cuerpos y se entreguen a los familiares, estén donde estén y cómo estén. Pero creo que es importante el por qué razón a veces hay gente que dice, ya pasó hace muchos años, como que por qué siguen, ¿no? En esto. Pues porque no es sencillo, porque uno no puede pasar de largo que esto suceda y que no pueda ser algo que ya pasó y ya no va a volver a pasar. Si ya pasó, esto puede volver a pasar si no se hace algo, también como movimiento social, ¿no? Bueno, ustedes tienen en México también el movimiento de bordadoras de pañuelos por la paz. Digo, en general en Latinoamérica hay muchísimos movimientos que no son, yo creo que no hay que pensarlo solo como movimientos de denuncia, sino fundamentalmente como movimientos de enunciación simbólica en donde lo que hay es un vacío absoluto de representación. Bueno, nosotras somos paliativistas y trabajamos todo el tiempo sobre la posibilidad de nombrar algo de la muerte, en donde sabemos que la muerte es indecible por estructura, pero que también las sociedades se han montado discursivamente a partir de la exclusión de la muerte, de los moribundos, del proceso de morir. Digo, los cuidados paliativos surgen como una ruptura discursiva, ahí incluyendo en el campo de la medicina, de las prácticas médicas, la problemática de la muerte. Fíjense que en ese contexto lo más excluido de lo excluido es la muerte por desaparición. Entonces, estos movimientos sociales, culturales, no son solo, no creo que haya que pensarlos únicamente como movimientos de denuncia, sino como movimientos fuertes de enunciación en los silencios discursivos sociales. Creo que tienen ese valor, creo que también tienen el valor de la instauración de un rito. Ustedes saben que el duelo se teje de ritual.
realmente el duelo se teje de ritual, y uno podría pensar los duelos que enfrentan familiares de desaparecidos como procesos de duelo de rito defectuoso. Porque, digo, y de ahí también creo que los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo, las solicitadas en los diarios, los dichos de los padres de los estudiantes desaparecidos, los pañuelos bordados, digo, todos los movimientos que intentan armar algún simbolismo en relación al desaparecido, creo que tienen la intención de prestar letra para armar algún ritual que que les devuelva identidad a los desaparecidos y que de algún modo les devuelva el nombre propio. Digo, me parece que tiene un enorme valor. Por eso es muy importante luchar contra estas frases que dicen, bueno, ya está, pasó hace muchos años, olvidemos. Las sociedades que olvidan y que ponen un punto final son sociedades vulnerables a que esto vuelva a suceder. Digo, de algún modo uno puede pensarlas como sociedades caldo de cultivo para la perpetuación de este tipo de violencia en las muertes y en las vidas. Y por otro lado, me parece que son frases que apuntan al entierro de identidades. Una cosita más en relación a esto, cuando te escuchaba, Leti, en lo que decías, pensaba, hay un libro, digo, ¿qué pasa con dos situaciones? ¿Qué pasa cuando los cuerpos médicos forenses encuentran cuerpos de desaparecidos en fosas comunes, donde encuentran cuerpos NN, y logran identificarlos, y hay un proceso de devolución de los restos a las familias? Ahí empieza otro proceso, tal vez inverso al de esta búsqueda interminable. Hace unos años salió un libro de una periodista argentina, Dillon, que cuenta, se llama Aparecidas el texto, y que cuenta la historia de cómo encuentran los restos en una fosa común de su madre desaparecida. Entonces ella dice, bueno, me entregaron, digo, y además había rastros del cuerpo, me entregaron una bolsa con algunos huesos, y entonces ella pregunta, ¿cómo hago? ¿Es este pedazo de fémur el cuerpo de mi madre muerta? ¿Cómo hago para reconocer a mi madre en este conjunto de huesos que me encuentran y que me devuelven? Y entonces ahí también empieza otro trabajo de duelo, en donde hay que reconstruir a partir de los restos lo que sigue siendo un cuerpo sin muerte. Silvina, momentos muy difíciles sin duda, ¿no? Es como querer armar un rompecabezas que no hay piezas. El no tener realmente esta representación del cuerpo, porque es cierto que cuando fallece alguien, pues nosotros tenemos la costumbre de pues, limpiar el cuerpo, prepararlo, ¿no? En todo este contexto de salud se prepara un cuerpo, se hacen ceremonias donde la gente acude y siempre pues procuran ver el cuerpo, ¿no? Es como tenerlo presente, por eso todas estas ceremonias de acompañamiento al final con la familia, con los dolientes, porque voy a acompañar al cuerpo
de la persona fallecida, pero también a la familia. Y qué difícil, pues, no tener eso, ¿no? Tener, y yo me preguntaba ahorita, si solamente tenemos una bolsa de huesos, que ni siquiera son todos, sino los que pudieron identificar y los que pudieron rescatar, probablemente en todas estas fosas clandestinas o fosas de muchas personas que ahí pues terminaron su ciclo de vida. Qué complicado el que en ocasiones pueden probablemente a lo mejor tener, pues no sé, unos 5 huesos si te gusta, alguna parte de la dentadura que a veces se conserva, que no es el cuerpo de la persona, sino una partecita de ellos, ¿no? Y, y cómo despides, cómo haces este cierre. Bien decías, viene otro proceso de duelo, ¿cómo lo cerramos? Me imaginaba, a ver, compramos el ataúd para colocar los huesos, los depositamos en un lugar ya directamente en un panteón, o los cremamos y eso, aunque sea poquito, es la representación del cuerpo de mi ser querido, o cómo hago todo esto, porque ahorita pensando también un poco, Silvina, fíjate que acá, no lo sé, en Argentina, cuando un cuerpo llega a fallecer, no en un hospital, no en casa, fallece, no sé, en la calle por alguna circunstancia, se coloca una cruz en ese lugar. No importa si fue la carretera, no importa si fue en el bosque, no importa, son simbolismos donde colocar la cruz implica ayudarle a ese ser querido de acuerdo a una creencia religiosa, darle como la oportunidad de que esa alma, ese cuerpo no se quede ahí, ¿no? Pero eso no se puede hacer tampoco cuando no sabemos dónde fue ese momento letal, ¿no? Donde a veces las cosas solamente son como el lugar donde depositan los cuerpos para calcinarlos, pero no fue el lugar de fallecimiento seguramente. ¿Y dónde? O sea, ¿dónde hacer esto? Y esta fuerte creencia, ¿qué hacemos con esta creencia? Y el decir, ¿está atorado dónde? ¿Dónde busco? ¿Dónde coloco este simbolismo? ¿Cómo le hago para sentir que además estoy ayudando a esa persona espiritualmente, aunque ya no esté, o religiosamente? Creo que son como cosas muy, muy difíciles, ¿no? Sí, es así. Una de las cosas que se hace, a mí me parece que ahí hay un doble movimiento, que hay un movimiento social de ubicación de algún lugar, digo, porque en donde no hay lugar para que algo empiece a tenerlo, hay que construir lugar en donde no lo hay, y eso es social. Y después hay un movimiento individual, íntimo, privado, donde cada deudo irá definiendo cuál es el lugar que lo represente. Y me parece que eso, bueno, ya por ahí más en términos terapéuticos, será un trabajo de elaboración psíquica personal el que cada uno pueda hacer en relación a eso, ubicar un lugar. Una de las cosas que se hacen acá en Argentina, que son muy impactantes, digo, se ponen estrellas en donde falleció alguien en algún accidente de tránsito. Y se pone una estrella con el nombre de la persona y la fecha. Pero lo que sí existe, y que por ahí digo, es para pensarlo y es muy interesante, más que el lugar de la desaparición, acá lo que se ponen son baldosas con los nombres, con el nombre del desaparecido y la fecha en el lugar en donde vivió. Y me parece que eso es algo interesante porque del lugar de nacimiento o el hogar
podemos cifrar un lugar y una fecha. No podemos cifrar lugar ni fecha de la muerte, pero sí de la vida. Y me parece, digo, es interesante porque uno va caminando por la calle y ve el nombre, y a mí me parece que ese es un movimiento que hay que valorar mucho e insistir en que tenga lugar, porque las desapariciones forzadas son robos de identidad. Son robos de identidad, que alguien pueda decir las circunstancias de la muerte del otro, es cuidar el nombre propio. Entonces la baldosa, la inscripción del nombre en una baldosa, a mí me parece que devuelve identidad ahí en donde la desaparición forzada la roba. Eso por un lado. Por otro lado, pensaba ya sí desde una perspectiva más personal en los familiares. Acá en un momento, con la vuelta de la democracia, en 1983, se planteó un programa en donde les ofrecían a los familiares de desaparecidos un subsidio, el pago de un subsidio. Eh, y esto generó muchísima controversia dentro de los familiares. Uno podría pensar desde la política de gobierno, uno podría decir que es un buen movimiento de reivindicación, es un gesto democrático de reconocimiento de los desaparecidos durante el proceso militar, pero para los familiares se generaba la disyuntiva de si ese subsidio resolvía el problema de la desaparición de sus familiares. Yo he atendido a muchísimos familiares de desaparecidos que no sabían qué hacer con esto, porque además, si por un lado preguntaban, bueno, la vida de mi hijo, la vida de mi hermano, tiene un valor monetario, ¿vale lo que me están dando? Ahora, ¿en qué puedo yo invertir la plata que recibo por la desaparición de un familiar? Con lo cual, lo que intentaba hacer una solución, en realidad volvía a abrir otro frente de conflicto. Claro, porque ahora es como tú dices, el cuánto cuesta la vida de mi hermano o de mi hijo o de mi ser querido, y el estarlo aceptando puede generar también como esa culpa, ¿no? De yo estoy poniéndole también ese precio o ese valor, y pues es complicado, y bien lo dices, y creo que eso no siempre lo tenemos claro. El, ¿Y qué haríamos con ese dinero? ¿Cómo lo representamos en la familia, en el día a día? Porque pues es algo tan complejo como el decir, si lo utilizo para comer, ¿cómo le estoy dando ese sentido, ese dinero para comer? ¿No? O si lo voy a invertir en seguir en la lucha, en la búsqueda, y estoy aceptando ese trato. Es muy complicado, Silvina. Muy complicado. Recuerdo en un momento cuando sale esta resolución luego de 1983, en un momento consulta la hermana de un desaparecido, viene una paciente que a partir de la desaparición de su hermano queda en un estado de melancolización absoluto, con muchos intentos de suicidio a partir de acá. Digo que uno podría pensarlo en términos de resolución de este duelo raro, que ahora después podemos como pensar algunas cosas en relación a eso,
y durante el transcurso del tratamiento sale, decía, esta posibilidad de recibir el subsidio, y estuvo meses y meses y meses preguntando, bueno, ¿y qué hago? Porque si yo acepto esto, es darlo por muerto, es rebajar su muerte a esta cifra de dinero, es entender que su lucha no tuvo ningún sentido, es dar por cerrado esto que continúa abierto, da vueltas, 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 hasta que en un momento decide que, bueno, que va a cobrar el dinero. El problema es que una vez que cobra este dinero, el segundo paso era ¿qué hago con el dinero? Y entonces no encontraba ningún destino para ese dinero que fuese representativo de lo que su hermano había sido en vida. Pudo calmarse cuando encontró un destino para ese dinero que fuese bueno para ella, pero que también tuviese algo que ver con su hermano. Y ahí lo que hizo fue decir, bueno, esto de alguna manera, el destino que estoy encontrando para este dinero, de alguna manera hace las veces de ritual de despedida. Digo, y me parece que eso es como interesante. Yo creo que es el gesto, que es el único gesto que a los deudos los calma de alguna manera. En Chile, por ejemplo, una de las cosas que se hizo es que el gobierno le da una beca de estudios, beca los estudios universitarios de descendientes de desaparecidos. Entonces, en lugar de dar dinero, lo que hace es como becar a algunos integrantes de la familia de ese desaparecido que quieran tener estudios universitarios. Digo, me parece que son como distintas formas de resolución. Yo creo, acá a mí me parece que hay algo interesante para pensar en procesos. A mí no me gusta hablar, no me gusta hablar ni del duelo normal ni del duelo patológico, no son como entidades que clínicamente utilice demasiado. Digo, me parece que lo normal y lo patológico, sobre todo en el contexto de las desapariciones forzadas, habría que ponerlas en cuestión, ¿no? Pero en procesos de duelo donde hay muerte, donde hay cuerpo, donde hay proceso de agonía, en donde hay acompañamiento, en donde hay vista del cuerpo, uno está acostumbrado a pensar esos procesos en relación como a tres tiempos diferentes, ¿no? El primer tiempo es el de, digo, lo escuchamos todo el tiempo con los dolientes, con los deudos. El primer tiempo es el de la desmentida de la realidad, en donde el deudo dice, ay no, esto no puede ser verdad, no puede ser que esté muerto, y hay como ciertas fantasías de que va a aparecer, de que, o que van caminando por la calle y les parece que sintieron el perfume que usaba, o escucharon una voz una voz que les es familiar, digo, y buscan y buscan y buscan porque les parece que esto no puede estar sucediendo, pero el examen de realidad, la realidad todo el tiempo les demuestra que el otro ya no está. Y el examen de realidad les demuestra esto también porque hay una vista del cadáver, hay una vista del cuerpo, hay una preparación del cuerpo, hay un tiempo de la despedida. El segundo tiempo de estos procesos de duelo uno podría pensarlo como la irreversibilidad de la pérdida. Ese momento en donde dice, bueno, sí, efectivamente está muerto, no volverá, tal vez es el momento más doloroso, porque el dolor, la tristeza no deja lugar a la duda. En el primer tiempo puede ser que haya duda, en el segundo no lo hay,
Y el tercer tiempo es el de la finalización del duelo, en donde alguien, bueno, más o menos se las puede arreglar para seguir una vida en donde el otro esté presente como muerto. En los familiares de desaparecidos, estos tres tiempos no están. Y lo que hay tal vez es una prolongación de este primer tiempo, de la desmentida de la realidad, en donde el examen de realidad lo único que muestra es desaparición. Por eso los familiares buscan y buscan y buscan, y en el lugar de la verdad, que es lo que introduce el examen de realidad, es la verdad de la muerte. Para los familiares de desaparecidos, en el lugar de la verdad, lo que hay es una incógnita. ¿Dónde está? ¿Cuándo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo lo mataron? Y qué difícil experimentar eso, ¿no? Silvina, más todo, pues toda esta cuestión alrededor de tratar de luchar para hacerlo evidente, de tratar de que no pase ignorado por el contexto social y político, el tener también esta misión un poco que es muy interiorizada, el que no se vuelva a repetir, ¿no? Que no alguien más experimente todo esto y sobre todo que a veces es esa parte muy interna de decir, yo tengo que estar en lucha por él, por ella, por esa persona que pues no pidió desaparecer, no pidió que la mataran, que a lo mejor uno hasta dice estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y eso generó pues esta ausencia física y esta ausencia pues de muchas cosas y creo que cambia la vida radicalmente, ¿no? De los dolientes, de las personas que están en este dolor de no saber dónde están sus seres queridos y como dices, cómo, cuándo y qué más, ¿no? ¿Qué podríamos esperar en un futuro? Porque eso también es importante. En este primer momento que nos explicas, donde uno dice, bueno, me imaginé que lo tenía cerca porque alguien pasó con este olor a este tipo de loción o de este perfume y me hizo recordar que era el que usaba esa persona o que me lo voy a topar en la calle o que va a ver el mensaje por algún medio de difusión de que yo sigo buscando o que lo van a encontrar seguramente, no sé, hasta en otro país, ahí trabajando de manera obligada a hacer otras cosas. No sé, uno empieza a fantasear, pero si eso se vuelve en tiempo muy largo, pues es como una agonía en vida, ¿no? Es como pues estarse también torturando constantemente y yo no sé cómo se la pueden pasar los familiares, porque pues tener siempre esta zozobra de no saber qué va a pasar y ya llevo años así y no vemos algo claro, ¿no? De repente, pues ya encontramos otra pista y esa pista es como otro pedacito, pero en ese pedacito no se avanzó realmente, no tengo esta parte que yo buscaría de mi ser querido como esta periodista que nos cuentas, aunque sea un huesito, aunque sea algo tangible. A veces el ser humano busca lo tangible, ¿no, Silvina? Cuesta mucho trabajo dejarlo a lo abstracto. Queremos ver lo concreto y eso también es parte de esto, ¿no? Absolutamente, sí. Vos sabés que es así como vos lo planteas, Leticia, y además es cierto que si esto se transforma en un proceso de búsqueda interminable, como en general lo es productor, digo, es una fuente permanente de un sufrimiento insoportable. Digo, esto es así. Yo creo que hay una búsqueda que puede no concluir, digo, una búsqueda que puede continuar a la vez de armar en algún lugar
una reproducción de algún vínculo íntimo entre el desaparecido barra fallecido y el familiar. Digo, uno puede armar algún lugar en donde recordarlo, pero también seguir buscando. Digo, son como movimientos de conclusión provisorios, parciales, pero que creo que son necesarios. El ritual van nombrando una y otra vez, de un modo, de otro modo, de otro modo. Tiene esa posibilidad el ritual. Hay hace unos años una antropóloga brasilera hizo su tesis doctoral con algunos relatos de familiares de desaparecidos. Y los hijos de una desaparecida decían, bueno, si no tenemos un cuerpo en el cementerio, estamos privados de la única relación conservable que tenemos con un muerto. Y lo que habían hecho era armar como una especie de monumento para poder conservar algún vínculo. Digo, y me parece que esto sí es posible y que además deberíamos propiciar actos simbólicos de nombrar, aun cuando el proceso del ritual esté inaugurado con lo que Pauline Boss llama pérdida ambigua. Los procesos de duelo se desencadenan a partir de una pérdida significativa. El desaparecido tiene la característica de ser una pérdida ambigua. Vivo, muerto, desaparecido, no sabemos de su final, no sabemos de su paradero. Y me parece ahorita escuchando como digamos, esta propuesta, Silvina, muy interesante, porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ahorita que también nos explicabas un poco de poner como esta placa, algo que simbolice que aquí vivió esa persona, es importante porque no es solo aquí murió, sino aquí vivió. Ese también es una representación de toda la familia, ¿no? De toda la comunidad. Y tener estas propuestas, digamos, de hacer algunos actos simbólicos, de tener ese espacio, tener ese lugar. Y además pensaba hasta en esta cuestión de que el resto de la familia conozca quién fue esa persona desaparecida, ¿no? Porque también creo que hasta se hereda esto, ¿no? Aquellas personas que pues fallecen y no encontraron a sus hijos y no encontraron a sus seres queridos, les delegan un poco esa parte a los que quedan de decir, te toca seguir buscando, te toca seguir en la búsqueda tal cual para encontrar al menos el cuerpo y que pueda estar ya pues en un lugar muy específico, ¿no? Pero mientras tanto creo que son dos cosas las que hay que considerar. Una, hacer algo, ¿no? No vivir en esta tortura de forma tan grave, sino seguir la búsqueda, seguir la lucha, seguir teniendo voz en todo este contexto que es muy difícil para todo el mundo, independientemente del lugar o el país, pero también trabajarlo internamente en uno mismo, en el grupo familiar, en el grupo social, y haciendo estos simbolismos creo que ayudaría muchísimo, ¿no? El poner, pues no sé si tener un lugar dentro de casa, si un lugar dentro del contexto inmediato, dentro de la cercanía de la vivienda, estas plaquitas, no sé, puede haber muchas alternativas que puedan ayudarnos en eso, ¿no, Silvina? Sí, es fundamental. Yo creo que ahí hay que ir por los dos lados, por el lado de los movimientos sociales, donde tiene que haber una representación cultural de la desaparición de los desaparecidos y del pedido de justicia y de esclarecimiento. Digo, eso tiene que estar. Y por otro lado también estos movimientos más individuales de inscripción del desaparecido en algún lugar.
Esto creo que tiene que estar, digo, es en el cuerpo de las madres, con los pañuelos, en las publicaciones en diarios, en los comunicados, en las solicitadas, estos niños que aparecen de los movimientos de los niños que se pierden y que aparecen las fotos, en los monumentos que hay, digo, en todos los lugares del mundo. Ustedes deben haber visto que hay monumentos, por ejemplo, de recordatorio de las víctimas del nazismo, monumentos. Acá hay un monumento también que se hizo hace unos años, de los desaparecidos durante la dictadura militar, monumentos, las baldosas, yo creo los pañuelos de las bordadoras de la paz, digo, me parece que esto tiene que haber, y son modos de nombrar lo que pasó, pero también representar las formas de muerte en las sociedades. En ese punto creo que tenemos que ser paliativistas, hacerle lugar al silencio que recae sobre la muerte. Y pues Silvina, yo no terminaría mejor este programa con esta frase que acabas de decir, ¿no? Nos toca también apoyar a darle una identidad a esa persona, a darle un rol y una existencia a esa persona, aun cuando físicamente no está presente, ¿no? Creo que es parte de lo que se requiere. Somos responsables, digo, a mí me parece que me gusta pensarlo así, que somos responsables de restituir identidad, realmente somos responsables de la restitución de una identidad, y creo que hay que pensarlo como parte de la herencia, que esa responsabilidad es parte de nuestra herencia. Y pues nos dejas una gran responsabilidad al mismo tiempo, Silvina, porque es pensar en el otro. Creo que también debemos ser empáticos, debemos apoyar de alguna u otra manera, y si en nosotros está, pues, hacer estas representaciones, estas identidades, como profesionales, apoyar a la gente que está viviendo esto de forma muy, muy compleja, o bien simplemente haciendo un recordatorio en cada aniversario de fechas importantes, también forma parte de esto, ¿no? El que no se olvide, como dicen por acá, aquí hay movimientos sociales como el 2 de octubre que dicen el 2 de octubre no se olvida, por este movimiento y asesinato de muchos estudiantes en el 68, pero sigue habiendo a partir de estas fechas también una colaboración, y creo que eso es importante también introyectarlo en las nuevas generaciones, que se tome conciencia y que forme parte de nuestro aporte a estas muertes tan difíciles, ¿no, Silvina? Absolutamente. Pues no me queda más que agradecerte, Silvina, de verdad que te hayas podido enlazar desde Argentina, platicando este tema tan difícil, pero que nos abre la posibilidad también de encontrarle un porqué a hablar de esto, un porqué de esta empatía y de esta fuerza social que necesitamos hacer para que no vuelva a suceder, ¿no? Muchísimas gracias a vos, Leticia, por la oportunidad de poder tomar este tiempo y este espacio para abrir tiempo y espacio en donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no hay muerte, donde no hay muerto. Así que soy yo la agradecida. Muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Silvina. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y recuerden que también hablar de muerte enriquece nuestra forma de vida. Nosotros nos estaremos escuchando próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.